¿Sabías que tiene el diablo un pecado favorito, uno que usa como arma secreta para alejarte completamente de Dios? Este pecado tiene un poder devastador porque actúa en silencio, corrompiendo el corazón, sofocando tu fe y robándote tu paz interior. Y lo más alarmante, millones de hombres están atrapados en él sin siquiera darse cuenta. No importa cuánto ores o lo intentes, este ciclo de esclavitud espiritual puede persistir. Pero hoy descubrirás cómo romper estas cadenas y restaurar tu conexión con Dios antes de que sea demasiado tarde. Antes de revelar cuál es este pecado y por qué el diablo lo prefiere por encima de todos los demás, es necesario comprender el juego espiritual en el que estás involucrado. La Biblia nos advierte que el enemigo es astuto, como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Él sabe que un cristiano espiritualmente débil es fácil de ser derribado, y la lujuria es una de tus herramientas más efectivas. ¿Por qué? Porque no solo satisface deseos momentáneos, corrompe el alma y corta su sensibilidad a la voz de Dios. Rezas, pero te sientes vacío. Lea la Biblia, pero las palabras parecen sin vida. Esto no es una coincidencia. Es el efecto paralizante del pecado secreto, el mismo que ha destruido a hombres poderosos en la historia bíblica. No dejes que eso te destruya a ti también. Ahora, prepárate para descubrir cómo este pecado funciona como un veneno oculto y, más importante aún, cómo Dios ofrece un camino hacia la liberación total. Quédate hasta el final, porque al final te daré pasos prácticos con fundamentos científicos y bíblicos para ayudarte a deshacerte de este mal que te aqueja cada día. Ahora piensa conmigo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo del que no puedes escapar? ¿Alguna vez has tratado de luchar contra un pecado, pero a pesar de tus mejores esfuerzos, sigues cayendo? Esto no sucede por casualidad. Hay un pecado que actúa como un veneno lento. No mata inmediatamente, trabaja en silencio, carcomiendo tu alma. Poco a poco, adormece tu conciencia. De repente, lo que antes causaba tristeza y arrepentimiento, ahora parece normal. Este pecado sofoca tu capacidad de sentir la presencia de Dios. Rezas, pero las palabras parecen vacías. Abra la Biblia, pero no sienta ninguna conexión. Un sentimiento de constante desapego invade tu espíritu. De lo que estoy hablando no es de un simple error moral. Este es el pecado favorito del enemigo, los más utilizados por él para alejarte de Dios: la lujuria, la pornografía, la masturbación y las fantasías ilícitas son corrientes espirituales que atan la mente y el corazón. ¿Por qué es esto tan peligroso? Porque estos comportamientos no solo empañan la pureza del cuerpo, remodelan el cerebro. Los estudios demuestran que el consumo constante de pornografía libera una avalancha de dopamina, la sustancia química que genera placer. Pero aquí está el problema. Cuanto más consumes, más exige tu cerebro dosis mayores para sentir el mismo nivel de satisfacción. Esto genera compulsión, similar al efecto que provocan las drogas duras. En otras palabras, cuanto más cedes, más difícil te resultará marcharte. El placer se convierte en adicción. La adicción se convierte en esclavitud. La ciencia moderna confirma lo que la Biblia ha enseñado durante milenios. Vea lo que dice Santiago 1:14-15. Cada uno es tentado por su propia codicia, que lo atrae y seduce. Entonces la codicia, después de haber concebido, engendra el pecado. Y el pecado, cuando es consumado, engendra la muerte. El diablo conoce perfectamente este mecanismo. No te tienta con algo que no sea atractivo. Utiliza la seducción para alimentar los deseos que ya existen en tu corazón, hasta que esos deseos crecen y se convierten en acciones destructivas. Y una vez que el pecado domina, exige el precio más alto:
la separación de Dios. Y te das cuenta del peligro. La lujuria es un pecado que crea capas de vergüenza. Cuanto más caes, más aislado te sientes. Cuanto más aislados, más fácil es volver a ceder. Es un ciclo mortal, un juego en el que el diablo siempre parece ganar. Pero escuche con atención. No es necesario que siga por este camino. Hay una salida. Dios no te creó para vivir en esclavitud. Este pecado solo os domina mientras estáis escondidos en las sombras. Y en la siguiente sección te revelaremos cómo romper de una vez por todas esta prisión espiritual. Por eso te pido que te suscribas a este canal para que puedas fortalecer tu alma escuchando nuestros mensajes y ser parte de una comunidad de personas comprometidas con restaurando tu alma, integridad moral y acércate a Dios. Imagine un pecado tan poderoso que ni siquiera necesita ser expuesto públicamente para destruir el alma. Mientras que las mentiras, el robo y la violencia se revelan rápidamente, la lujuria actúa en secreto, corroyendo lentamente tu vida espiritual. ¿Qué hace que esto sea tan peligroso? El diablo sabe que el pecado oculto es el más difícil de vencer porque crece en la oscuridad. Prefiere la lujuria porque es un arma sigilosa, mientras mantienes una apariencia respetable. Este pecado alimenta corrientes espirituales que sofocan tu conexión con Dios. La pornografía, la masturbación y los deseos ilícitos no solo manchan la mente, contaminan el corazón y afectan la forma en que ves el mundo e incluso a ti mismo. Jesús advirtió claramente sobre el peligro de la lujuria. En Mateo 5:28, Él dijo: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Vea cómo esto va más allá del acto físico. El diablo no necesita llevarte al adulterio para destruirte. Él sabe que todo lo que necesita hacer es atraparte en tus deseos secretos. Lo que empieza con una mirada se convierte en una fantasía. La fantasía crece y genera compulsión. Te sientes consumido por pensamientos que parecen incontrolables, y esto te lleva a la vergüenza y al alejamiento de Dios. Ahora, considere este hecho. Las investigaciones indican que el 68% de los hombres cristianos luchan contra el consumo de pornografía. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso aquellos comprometidos con la fe no son inmunes a este ataque. Los estudios psicológicos muestran que la compulsión sexual virtual reduce drásticamente la capacidad de crear vínculos emocionales profundos. El cerebro, condicionado a buscar el placer inmediato, comienza a perder la capacidad de conectarse genuinamente con otras personas. Esto es más que una cuestión moral. Es una estrategia bien diseñada para aislarlo. El aislamiento, a su vez, es terreno fértil para más caídas. Cuando te sientes desconectado de Dios y de las personas que te rodean, el diablo lo usa en tu contra, susurrando mentiras diciendo que es demasiado tarde, que estás demasiado perdido para ser rescatado. La Biblia es clara acerca de cómo se desarrolla este ciclo. Cada uno es tentado por su propia codicia, que lo atrae y seduce. Entonces la codicia, después de haber concebido, engendra el pecado, y el pecado, cuando es consumado, engendra la muerte. Santiago 1:14-15. La codicia comienza como un pequeño deseo, un pensamiento, pero si no lo controlas, crece, domina y eventualmente destruye. Ahora piénsalo, ¿cómo es tu vida hoy? ¿Están tus pensamientos y deseos bajo control o te sientes esclavizado? Reconocer el problema es el primer paso para ganar, y en el siguiente segmento descubriremos cómo romper estas cadenas espirituales con herramientas prácticas y el poder de la palabra de Dios. Ahora que sabes lo peligrosa que es la lujuria, desenmascaremos el arma favorita del diablo de una vez por todas. ¿Por qué elige la lujuria para atacar?
porque este pecado es sigiloso e increíblemente poderoso, mientras que otros pecados son visibles, como mentir o robar. La lujuria actúa en silencio, envenenando la mente y corrompiendo el alma sin llamar la atención. El diablo sabe que la batalla más dura no es la externa, sino la que se desarrolla dentro del corazón. Él no necesita arrastrarte al adulterio físico. Basta sembrar deseos y fantasías ilícitas que crecen y se convierten en baluartes espirituales. Jesús fue muy claro al respecto cuando dijo en Mateo 5:28, «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». ¿Qué quiere decir esto? Ese pecado comienza antes de la acción. Nace en 1900, la mirada, en el pensamiento, en la fantasía. El enemigo hace todo lo posible para convencerte de que los pensamientos privados son inofensivos. Pero la realidad es que estos pensamientos moldean tu comportamiento, te alejan de Dios y sofocan la presencia del Espíritu Santo. La lujuria, alimentada por la pornografía y la masturbación, hace más que manchar el alma. Transforma la forma en que funciona tu cerebro. Los estudios neurológicos revelan que el consumo de pornografía desencadena una sobreproducción de dopamina, el neurotransmisor del placer. Al principio, esto ofrece una sensación de euforia, pero con el tiempo, el cerebro se vuelve menos sensible y requiere dosis cada vez mayores para sentir el mismo placer. El resultado, un ciclo adictivo que conduce a la compulsión. La ciencia prueba lo que Jesús enseñó. Vea lo que revelan las estadísticas. El 68% de los hombres cristianos admiten haber luchado con la pornografía. Esto no es una coincidencia. El diablo usa esta herramienta porque erosiona la capacidad de crear conexiones emocionales profundas. El placer superficial que ofrece distorsiona la forma de ver el sexo, el amor y las relaciones. La lujuria te aísla espiritual y emocionalmente. ¿Y qué pasa cuando estás aislado? Te vuelves vulnerable. El diablo ataca tu mente haciéndote creer que estás solo, que no hay escapatoria y que Dios está demasiado lejos para alcanzarte. Es la mentira más antigua, que tu situación es irreversible. Santiago 1:14-15 describe el proceso perfectamente. Entonces, la codicia, después de haber concebido, engendra el pecado, y el pecado, cuando es consumado, engendra la muerte. La lujuria comienza como un deseo pequeño y aparentemente inofensivo, pero si no lo afrontas, crece como una cadena invisible que se aprieta cada vez más hasta que tu libertad espiritual queda sofocada. Ahora, exploremos las devastadoras consecuencias espirituales y mentales que la lujuria trae a tu vida. ¿Alguna vez has notado cómo, después de ceder a este pecado, te invade una abrumadora sensación de vergüenza? Esta pesadez no es solo una reacción emocional común, es un reflejo de una separación espiritual. La vergüenza se convierte en una de las armas más efectivas que usa el diablo para mantenerte atrapado, impidiéndote buscar la redención y la renovación en Dios. La Biblia advierte que el pecado no confesado endurece el corazón. Cuando permites que la lujuria domine tu vida, la comunión con Dios se vuelve cada vez más distante. El apóstol Juan escribió: si pretendemos tener comunión con Él, pero caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 Juan 1:6. La lujuria te pone en una posición de oscuridad espiritual, aislando tu alma de la luz de Dios. Sientes como si tus oraciones no fueran escuchadas. Leer la Biblia se convierte en una carga. El Espíritu Santo que vive en vosotros se siente sofocado por la presencia continua del pecado. Además, la vergüenza repetitiva crea un ciclo destructivo de autodesprecio.
Los científicos dicen que la repetición de conductas impulsivas, seguidas de un intenso arrepentimiento, genera patrones neuronales de autodesprecio. Este ciclo refuerza la idea de que no eres digno del perdón de Dios, alimentando un sentimiento continuo de desesperación. La investigación psicológica confirma que las personas que enfrentan adicción sexual a menudo experimentan sentimientos de baja autoestima y aislamiento, lo que dificulta aún más la recuperación. La palabra de Dios, sin embargo, trae una verdad liberadora. El que esconde sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y los abandona halla misericordia. Proverbios 28:13. El pecado secreto, mantenido en la sombra, es el terreno fértil donde trabaja el diablo, pero la confesión trae luz. La misericordia de Dios no solo restaura, sino que también rompe las cadenas que te mantienen cautivo. Cuando reconoces tu pecado, lo confiesas sinceramente y buscas la transformación, te pones bajo la gracia de Dios. Considere también las consecuencias mentales de la lujuria. La compulsión sexual, especialmente alimentada por la pornografía, reconecta el cerebro. La neurociencia revela que la exposición continua a estímulos artificiales altera las vías de recompensa, provocando que los deseos naturales, como el amor y la intimidad saludable, sean reemplazados por patrones destructivos. No solo afecta tu mente, sino también tus relaciones, creando una barrera emocional entre tú y tu cónyuge, tu familia y tu comunidad de fe. La vergüenza y el aislamiento que acompañan a este ciclo de pecado son parte de un ataque calculado del enemigo. Pero no es necesario que te quedes atrapado en esta espiral. En el siguiente paso, descubriremos cómo romper estas cadenas con acciones prácticas y la verdad transformadora de la palabra de Dios. Prepárate para ser libre de una vez por todas, porque Dios ya ha provisto el camino hacia la victoria. Y, atención, al final de este video te daré pasos simples, pero efectivos para que puedas deshacerte de este pecado de una vez por todas. Ahora imagina la sorpresa del enemigo cuando descubras la verdad que más teme. La esperanza nunca se pierde. No importa cuán lejos te sientas de Dios, no importa cuán atrapado estés en el ciclo del pecado y la vergüenza, existe un camino hacia la libertad. Dios no te creó para vivir en esclavitud. Su gracia es abundante y su amor es lo suficientemente poderoso como para romper cualquier cadena que te mantenga cautivo. El diablo quiere que creas que no hay escapatoria. Él susurra mentiras en tu mente diciendo: has vuelto a caer. Dios no te perdonará, nunca cambiarás. Pero estas palabras son veneno, diseñadas para alejarte de la única verdad que puede salvarte. Usted no está solo. Dios está esperando restaurarte y comienza con un simple paso: sacar tu pecado a la luz. La Biblia nos enseña en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta es la promesa que transforma vidas. La confesión no es solo un acto de palabras, es un acto de rendición. Cuando confiesas tus pecados a Dios, rompes el ciclo de ocultamiento y aislamiento. El pecado vive en las sombras, pero la confesión trae luz. Y donde hay luz, se destruye el poder del pecado. Ahora, piensa en las cadenas que han atado tu alma. La pornografía y la masturbación se alimentan del secreto. La vergüenza crea un muro que te impide buscar ayuda, y el diablo usa ese muro para separarte de la comunión con Dios. Sin embargo, la confesión es como un golpe directo a las fortalezas del enemigo. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. ¿Recuerdas al ladrón en la cruz junto a Jesús? No tuvo tiempo para hacer buenas obras ni intentar compensar sus errores. Simplemente reconoció sus pecados y puso su fe en Cristo.
Jesús, en su misericordia, respondió: «En verdad os digo que hoy estaréis conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Si Jesús pudo perdonar a un criminal sentenciado a muerte en el último momento de su vida, ¿cuánto más dispuesto está a perdonarte a ti? Lo único que te pide es que vengas con sinceridad, humildad y arrepentimiento genuino. Además de la confesión a Dios, hay poder en la entrega comunitaria. Santiago 5:16 nos anima a confesar nuestros pecados unos a otros para recibir sanidad. Buscar orientación espiritual y apoyo de personas maduras en su fe es un paso poderoso para romper con las adicciones y encontrar la responsabilidad. El diablo ha perdido la batalla cuando eliges la luz. No os dejéis engañar. La gracia de Dios es infinita. Levántate hoy, confiesa en fe y hazte con la libertad que Cristo ya ha comprado para ti. En el siguiente paso, veremos estrategias prácticas para mantenernos fuertes y libres. Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que hay una batalla que ganar. Y buenas noticias, Dios ya ha provisto las armas para tu liberación. La victoria no ocurre por casualidad. Requiere decisiones conscientes, acción constante y dependencia total del poder del Espíritu Santo. Y como dije antes, exploremos pasos prácticos, bíblicos y transformadores que puedes comenzar a aplicar hoy para liberarte de las garras de la lujuria y de todo pecado sexual. El primer paso es confesar sinceramente a Dios. Ninguna cadena puede romperse sin un corazón verdaderamente arrepentido. Cuando te acercas a Dios con humildad, reconociendo tu necesidad de ayuda, Él no te rechaza. Al contrario, os recibe con gracia y misericordia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El diablo quiere que te escondas, pero la Biblia promete que cuando confesamos somos limpios. 1 Juan 1:9. Ahora bien, no basta con hacer cosas si las fuentes de la tentación siguen presentes. Jesús usó un lenguaje radical al enseñar sobre el peligro del pecado sexual. Si tu ojo derecho te hace tropezar, sácatelo y tíralo. Mateo 5:29. No estaba fomentando la autolesión, sino más bien acciones extremas para eliminar lo que te lleva al pecado. Necesita identificar y eliminar los desencadenantes. Esto podría significar instalar filtros en su dispositivo, evitar el uso exclusivo de la tecnología o redefinir su entorno físico y mental. Si hay algo que te lleva a pecar, elimínalo de tu vida. Otro paso vital es renueva tu mente con la palabra de Dios. La lujuria comienza en los pensamientos y ganar esta batalla requiere llenar tu mente con verdades que fortalezcan tu alma. Filipenses 4:8 nos exhorta: todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, piensa en estas cosas. Comienza y termina el día meditando en las Escrituras. Cuanto más te llenas de la verdad de Dios, menos espacio hay para las mentiras del enemigo. El camino cristiano nunca tuvo la intención de ser solitario. El pecado sexual prospera de forma aislada, pero la curación ocurre en la comunidad adecuada. Santiago 5:16 nos dice: confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. Encuentra un grupo de hombres comprometidos con la pureza, donde la oración y el apoyo mutuo sean constantes. El hierro se afila con el hierro, y la compañía adecuada te ayudará a mantenerte firme. Proverbios 27:17. Finalmente recuerda, no luchas solo. El mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ti. Romanos 8:11. Busca fuerza en Él diariamente. Ora fervientemente, vela con diligencia y confía en la promesa. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57.
La liberación es posible y la vida abundante que Dios planeó para ti está a tu alcance. ¿Qué harás hoy para dar el primer paso? Los pasos hacia la liberación no son fáciles, pero cada uno es una llave que abre una puerta a una vida de paz, autocontrol y verdadera libertad. En Cristo, confiesa, elimina, fortalécete y busca comunidad. Cuando hagas esto, verás la transformación que deseas. Dios no quiere que vivas en esclavitud. Él ya ha proporcionado todo lo necesario para ganar. Ahora es tu turno de actuar. Recuerde, Jesús ya venció el poder del pecado en la cruz. La misma fuerza que levantó a Cristo de entre los muertos vive dentro de ti. Romanos 8:11. Esto significa que la victoria no depende de tu fuerza, sino de su gracia. Cuando te sientes débil, Él es fuerte. Cuando la tentación parezca insoportable, recuerde que Dios siempre ofrece una salida. 1 Corintios 10:13. No cedas ante la culpa o la desesperación. Levántate y busca la pureza con valentía. La pureza no es solo una cuestión moral. Es un camino de libertad espiritual, emocional y física. Cada paso hacia Él fortalece tu fe y profundiza tu intimidad con Dios. Y este viaje se vuelve más poderoso cuando no lo recorremos solos. Comparte tus luchas y victorias con personas en las que confías y construye una red de apoyo que te impulse hacia adelante. Ahora quiero invitarte a dar un paso de fe. Si este video le habló al corazón, actúe ahora mismo. En los comentarios, escribe "Elijo la pureza", declarar públicamente su decisión de vivir según las normas de Dios. Esto no es solo un gesto simbólico, es un compromiso que fortalece su determinación e inspira a otros a hacer lo mismo. Comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Puede ser el instrumento que Dios use para liberar a otra persona. Cada clic y cada acción difunde la verdad y debilita el reino de las tinieblas. Y no te detengas aquí. Nuestro canal está lleno de videos que cubren temas espirituales importantes y brindan estrategias prácticas para fortalecer su fe. Mire el siguiente video sugerido. Puede ser justo lo que necesita para su crecimiento espiritual. Si aún no estás suscrito, haz clic en el botón de suscripción ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Recuerda, Dios te creó para vivir en libertad y santidad. El enemigo intenta atraparte, pero fuiste hecho para ganar. Elige la pureza, elige la libertad y permite que Dios transforme cada área de tu vida. Juntos, como ejército de luz, podemos vencer la oscuridad y vivir el gran propósito que Él ha preparado para nosotros.